No sé si generalizar con un buenos días, pero ahora es un buenas tardes y dentro de un rato será un buenas noches. Y así que estamos en un momento circunstancial del tiempo que se sucede. Pero de este tiempo que llamamos preferentemente hoy, y no voy a decir la fecha, este hoy es elástico. Y quiero desde mí que se haga permanente, que se haga constante y se proyecte a futuros. Pero por eso mismo me retrotraigo. Yo, en este caso, como eso que llaman entrevistadora, quiere decir entre la vista que hora. Ajá. Entonces, entre la vista que hora, tengo acá a mi lado nada menos que a un joven que ha recibido el nombre, recibido un nombre, Marcos Porrini. Así lo van a ustedes a conocer y reconocer donde lo escuchen y lo vean. Y algo adentro me está pidiendo que ahora, hoy, por la tarde, nos hable del sí mismo que le contaron los demás cuando era niñito, nacido como tal, y después nos lleve de la mano desde su conciencia del sí y también de las que le dieron la vida, lo rodearon, lo rodean, para que sepamos todos cómo se empezó a elegir a sí mismo y cómo se va eligiendo tomando esa conciencia profunda que no es precisamente la intelectual de moda desde hace siglos, desde la inteligencia del sí. Esa es la conciencia a la que me estoy refiriendo. Así que, hola, Marcos. Hola, Kenny. Qué especial esta pregunta para que yo medite también. En el momento que respondo, medite sobre quién soy. Tal cual. Y primero preguntas por este yo que es dado con el nombre o una cierta manera aprendida de cómo pensarme a mí mismo. Pero respecto al nombre, tendré la osadía de contar una cuestión familiar que abre campo a la espiritualidad y la religiosidad de mi familia. Y es que mi papá, Ricardo Porrini, siempre me contó de chico que el nombre Marcos, el cual decidió especialmente él, más que mi mamá, que yo tuviera, incluso él también decidió mi segundo nombre, que es David, lo habría recibido en una especie de instancia especial de comunión espiritual con su Dios en oración. Habría recibido como una visión o un mensaje de que iba a tener un hijo varón y que debía ponerle de nombre Marcos. Yo soy el cuarto. Un segundo. Hay algo que me tocó adentro y que siempre me ha preocupado y ahora me ocupa. Vos dijiste su Dios. ¿Por qué su y no Dios? Porque quise hacer énfasis en la relación. En la relación que observo que él establece con un otro, por decir así, al que él llama como padre o lo nombra también es otro como Jesús.
y se asume cercano, se asume avalado, especialmente apto para comunicarse con ese otro, y a quien tiene por Dios, a quien tiene por fuente, por fuente poderosa sobre la existencia, sobre las cosas, sobre la psiquis, sobre el alma, con capacidad de intervenir y de ayudar, de beneficiar, de abrir caminos en lo interno y en lo externo. Entonces, quise convocar ese vínculo que he observado desde pequeño de mi padre con ese otro, con ese invisible, con el que él siempre ha dialogado. ¿Y cómo? Porque esto me lo pregunté también desde mi yo en búsqueda. No mi yo soberbio, el otro, el sagrado. ¿Por qué? Si yo hubiera nacido, por ejemplo, en Arabia, en lugar de Jesús Cristo, lo digo así, no Jesucristo, Jesús Cristo. Así que hubiera sido Mahoma, hubiera sido Buda en otros territorios sagrados de Asia, hubiera sido Confucio, hubiera sido para los materialistas Marx, que lo han endiosado. Ese es el planteo que desde mi yo búsqueda se acerca a Marcos búsqueda. Y te interrumpí para que lo relacionas el porqué de Marcos en relación con David, que tiene más que ver con Jehová que con Jesús Cristo. Qué interesante, qué riqueza. Esta cuestión como del destino, lo que a cada uno le toca, tanto a cada uno le toca una familia y una especie de peculiaridad genética que, según investigan ahora en la genética, puede ya contener la información de un montón de las cosas que luego acontecerán en la vida, tanto sea enfermedades que podrán venir a los 20 años, 30 años, parece que ya está toda contenida en ese archivo del ADN desde el feto quizás. Entonces, es ese condicionamiento, esa especie de determinación con el que uno aparece envuelto, también parece involucrar estas trascendencias y estas figuras que parecen representar o mediar con lo trascendente, con lo invisible, con lo eterno. Y me llama la atención, por ejemplo, en la teoría del psicólogo Carl Jung, cuando él habla de los arquetipos, las representaciones ideales del inconsciente colectivo, y que un arquetipo es el del sí mismo, que lo llama, como representando el todo y lo profundo y lo esencial del alma. Y dice que una figura histórica, una deidad o lo que sea, puede resonar en la conciencia de una persona como una representación del todo, de la totalidad. Que cuando la invoca, la llama, la busca, está como conectando con esa intuición interior de la totalidad. Entonces, ¿qué diferencia la repetición que hace que nacemos en un lugar destinado, predeterminado, y no tengamos eso que postulan la filosofía, las religiones en general, de una u otra manera y no con estas palabras, que hablan del libre albedrío, libre arbitrio, que es la misma palabra en esencia, arbitrio y albedrío. Son evoluciones fonéticas que dan la similitud de la escritura. ¿Qué es lo que hace que no podamos realmente, por encima de las repeticiones dogmáticas que hacen creer que creamos y no sepamos?
Vos, Kelly, me estás preguntando por el lugar que ocuparía la libertad o la capacidad propia para elegir el destino, elegir lo que queremos ser, en contraposición con toda esta aparente sumatoria de pruebas de un determinismo, de un condicionamiento que podríamos sospechar en momentos absolutos y hasta aterrador en ese lado. Perdón, que tiene que ver con un término que yo lo tengo subrayado y entre comillas para revisarlo, que es inculcar. Esta misma palabra hicieron que yo buscara a mí mismo y me rebelara en contra del inculcar para poder seguir mi camino del ser y rescatar de eso inculcado genética o social o familiarmente o escolarmente y seguir mi camino de trascendencia. ¿Qué te parece? Vuelvo a lo que conté de eso que mi papá me relataba haber experimentado más o menos, creo que un año antes, experimentó aproximadamente un año antes de que mi mamá quedara embarazada de mí. Yo soy el más chico de 4 hermanos, hay bastante diferencia con los mayores, entonces ya no había plan de seguir teniendo hijos. Entonces, bueno, más allá de particularidades de la relación de ellos dos y demás, lo que mi papá me señala que fue ese mensaje que recibió involucraba básicamente que él tendría un hijo varón que se debería llamar Marcos, y él me dice que este mensaje le dijo: y será mi siervo. Una voz decía: será mi siervo. Y esto, tenerlo presente desde chico, como con ese tinte de destino, de haber sido como elegido de manera especial, como tener una especie de gracia particular de ese otro que se comunicó con mi papá y que ya dispuso, antes de que yo tuviera capacidad para decir sí o no, mandato, ya dispuso que yo estaba a su servicio. Y lo curioso de eso es que por buena parte de mi vida lo viví como un consuelo, como un privilegio, como un consuelo, como algo que me protegía, y qué lindo, decía. Pero hubo una instancia de mi vida donde eso me empezó a molestar. Y no fue que yo dije: es mentira todo eso. No vino a mí tanto incredulidad, o eso fue un delirio de mi papá, o qué sé yo y demás. No, más bien empecé a cuestionar a ese otro, incluso asumiendo que pudiera ser una deidad, Dios, un ser, ¿por qué supuestamente me obliga a estar a su servicio? Porque en distintas instancias de mi vida yo sentía que algo muy profundo no me permitía experimentar y manifestar ciertos deseos que aparecían en mí. Como si algo me dijera: no, vos no estás para eso. ¿Y qué empezaste a hacer? De allá hasta acá. ¿Por qué no vas enunciando partes importantes para vos el día de hoy, de esa trayectoria, de ese camino? ¿Qué rescatás y rescataste de su momento, pero ahora vuelvo a insistir que rescatás? ¿Y qué dejaste a un lado? No digo desechar. ¿Qué dejaste a un lado? ¿Provisoria o no? Por ejemplo, en relación con la práctica artística, yo por un buen tiempo procuré ser lo que en el entorno de mi formación se llamaba un artista cristiano, que no involucra solamente ser artista y ser cristiano, sino que habla de un tipo particular de obra artística que es claramente cristiana. ¿No universal?
No, en el sentido de que tiene que dejar a las claras la identificación con ciertas corrientes de espiritualidad, con cierto lenguaje, especialmente desde el lenguaje o desde el símbolo, dejar en claro a qué tradición corresponde, digamos. Tradiciones, o tradición particular, o tradiciones en general, muertas o vivas, porque hay más de una, y a veces es una, y a veces es más. Respecto a si una tradición o incluso un movimiento religioso está muerto o vivo, y tradición pienso, por ejemplo, una bibliografía de generaciones, de ciertos materiales que más o menos se corresponden a ciertas formas de pensar y uno puede rastrear cómo ha ido evolucionando en esa línea, el pensamiento, etcétera, y ciertas prácticas y maneras que se van pasando en los templos, en las iglesias, etcétera. ¿Prácticas como ritos? Algunas cosas, sí, cierta manera de hacer las cosas, ciertos conocimientos. Yo no consideraría como si fuese en un plano objetivo, externo, está viva, está muerta, casi como un forense diría, está vivo, está muerto, sino hablaría más bien de una forma de vincularse con la tradición que es una forma viviente y una forma muerta. Y si como hábito, como costumbre, como repetición, como algo muy interior que se manifiesta de forma similar, pero ya hecho, lo ya dicho del tiempo. Pensaría la forma viviente, y ya esto podría relacionarse con la obra artística en la cual yo no he renunciado a mencionar elementos, por ejemplo, de la Biblia o del cristianismo, pero ya la manera de vincularme con esas tradiciones, con esos textos, con esos símbolos, con ese lenguaje, con esas potencias, no es desde una especie de temor o de culpa o de intento de parecerme a cierta cosa, de seguir, como un esfuerzo por seguir cierta línea, que se note que no me estoy yendo por fuera, que se note que he aprendido, y una cosa que intenta hacer, que intenta copiar, que intenta emular para poder pertenecer a cierto círculo, o al menos para paliar cierta culpa de fondo, cierto temor de que no vaya a ser que pierda una protección divina, una gracia. ¿Crees en la culpa? Hay vínculos culpógenos en los cuales uno empieza a sentir que... ¿O son errores? Que permitirse cierta creatividad o ciertos deseos, cierta forma, está rompiendo con una idea de lo bueno o con una idea de lo que debería ser, y está haciendo un daño para los otros, para sí mismos, para estar rompiendo algún tipo de orden o de equilibrio. Y claro, uno siente que no debería ser así. ¿No se rompe para volver a unir, para volver a integrar o para rescatar? Bueno, creo que el problema de la sensación de culpa es que no ve a veces esas posibilidades a largo alcance en el que los desvíos y las formas aparentemente azarosas de movimiento, como por fuera de lo trazado, de lo previsto, tienen como su propia dialéctica y expansiva, como un proceso evolutivo. ¿Y en qué formas del arte lo fuiste manifestando, dándonos a conocer? Ya que hablamos de arte, hablamos de los que ven o escuchan. Dice, eso que se llama público. Y bueno, ¿Cómo lo fuiste? En mi caso, principalmente con la música. ¿Con qué instrumento? El instrumento con el que empecé a formarme en la música fue la guitarra. Yo procuraba ser concertista de guitarra, pero después me relajé. Digamos, no continué con el rigor de la práctica. ¿Qué quiere decir relajé? Porque es un término muy conflictivo y muy actual.
Me relajé en el sentido de que ya no procuré una especie de disciplina, de práctica, de incorporación de obras, de repertorio, de salir a tocar, y cayó en mí esa fantasía. Veía a los concertistas de guitarra y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser uno de esos. Pero no fue. No, sí. Dejó de tener fuerza en mí. ¿Pero diste conciertos? Di algunos conciertos. Bueno, eso es lo que quiero saber. Y a lo mejor los que te ven escuchan en este momento están interesados en conocer de vos, de tu realización. Sí, la guitarra no dejó de acompañarme, tocaba en diferentes contextos, he dado por mucho tiempo clases de guitarra. ¿Hoy no lo trajiste? No, no traje. ¿Otro día? Pero en la música comenzó a apasionarme la composición. Muy bien. Entonces me aboqué y ya dije, no, concertista de guitarra no me atrae tanto, pero sí quiero ser compositor. Y procuré formarme como compositor de música. ¿Cromáticamente hablando? ¿Otra que le diste también ahí? Y a mí me entusiasmó la música de vanguardia, digamos. Todo lo que pudiera ser lo más sofisticado, lo más fino, lo más profundo, eso me interesaba. Desde Bach a nuestros días. Claro, yo quería hacer algo no por pertenecer a cierta dinámica profesional de la música y el trabajo de tocar aquí y allá. Buscaba la música como un conocimiento de la verdad. ¿Y tenés un título que lo justifique? El título es El músico. La sociedad lo pide, por eso te lo pregunto. Mira, respecto a la cuestión del título, yo estudié en una universidad de acá, de Buenos Aires, también en Colombia, estudié con profesores particulares, pero en la instancia final, ya como para hacer el último trabajo, para graduarme, finalmente, que no fue un proceso así de complejo, dándome cuenta de que no quería eso, no quería seguir esa línea. Pero sos licenciado, me parece. No, lo rechacé, no quise eso. Ah, qué interesante. Especialmente, ¿sabes por qué? Me quedé pensando, ya que te gustan las palabras. Yo dije, sí. ¿Qué significa licenciado? Que alguien me ha dado licencia y me da permiso. Tenés que mandar a buscar. Y yo necesito que estas gentes, estas instituciones me den su permiso para ejercer la música o para ejercer lo que yo quiero hacer. No quiero andar enorgulleciéndome de que hay quienes me dan permiso. Cuidado con ese yo, por favor. No quería, no sé, algo en mí, pero tampoco es que lo siento como una crítica al hecho en sí de ser licenciado y a los demás que son licenciados para que se sientan que los estoy atacando. Pero nombraste Colombia. ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, la misma universidad de acá me becó para hacer estudios de intercambio, unas investigaciones allá en Colombia. Una experiencia. Y conocí otra manera de vincularse con lo académico, que me desencantó un poco quizás con el mundo de la universidad académica. Lo académico. Exploré formas de creatividad, de la relación de lo sagrado, de la espiritualidad con el arte. ¿Y hay arte en Colombia del cual has disfrutado, que te vino bien para tu interioridad? ¿O no frecuentaste ciertas partes del arte, del sonido musical, de la palabra? Bueno, aprecié mucho más la música bailable, por decir así, la cumbia, por ejemplo. Yo no tenía mucho aprecio por la cumbia acá y allá descubrí que había una riqueza con la cumbia muy especial. Como dicen los chicos, nada que ver. Sí. Luego también formas de relación con lo indígena y con las tradiciones de la tierra. Yo vivía en una zona de Colombia que está en el centro. No existe lo indígena. Esa palabra debe borrarse de nuestra lengua. No tenemos nada que ver con la India. Por eso está bien decir aborigen. De ahí surge originario como traducción. Desde el origen. Así que no hay indios ni indígenas. Por eso
¡Qué maravilla! Por suerte muchos se dieron cuenta y ahora son originarios. Entonces, quiere decir, cada lugar en su tiempo y en su progresiva temporalidad hace del espacio y a eso que llamamos tiempo. Tiempo en el espacio. Entonces, ¿qué contacto tuviste con eso que algunos llaman telúrico? Sí, yo estaba en una zona en la que observaba la presencia de las tradiciones del pueblo muisca, especialmente, o la nación muisca, en la zona central, como una zona bastante rural de Colombia, no lejos de Bogotá, estaba a 2 horas de Bogotá, pero observaba como la presencia como en una nostalgia hasta casi culpógena, sentía yo en relación con esa historia, con esos símbolos, etcétera, mezclados con el catolicismo y con otras sensibilidades. Y de ahí empecé a concebir una obra que fue una versión muy peculiar de la misa criolla que desarrollé, que se terminó presentando en la capilla de la universidad, que ya de por sí la capilla tenía todo un arte realizado. Había un cuadro de la Última Cena y unos vitrales que trataron de unificar formas de la iconografía muisca con la iconografía tradicional católica. Y entonces se vinculó muy bien con la misa criolla, la forma de la misa criolla que realizamos, que implicó un trabajo con la gente muy especial, de interiorización, de búsqueda, muy abierto, para retornar a una forma ritual, por decir así, de abordar ese canto, esa música, tratando de tomar elementos profundos de las tradiciones originarias, de las tradiciones lo que se llama precolombinas. Sí, o como que se suele decir chamánicas a veces, los ícaros, esas formas de cantos medicinales y formas de tocar los instrumentos, etc. Combino instrumentos llamados autóctonos americanos con instrumentos de la tradición europea. Y bueno, leí mucho ahí, hablé con mucha gente y eso me fue... ¿Te nutrió? Sí, fue despertando con mucha fuerza la necesidad de conocer el fondo de lo sagrado en el ser humano. Más allá de todo determinismo, de lo que vino desde afuera, en este caso los españoles, y la propia natividad. Sentía que en ese fondo estaba todo mezclado y no podía ir uno con recetas ante las personas, creyendo supuestamente saber cuál es la modalidad religiosa, simbólica que corresponde, no sé, al que es de Boyacá, Colombia, o al que es así, esa. No ser rígido con un marco, con una idea que uno tuviera, sino ir descubriendo con cada persona con qué conectaba profundamente, qué despertaba su energía creativa, con qué se emocionaba. Sí. Entonces, eso me llevó a una forma distinta de vincularme incluso con los mensajes, los símbolos de la tradición cristiana. ¿Cuánto hace de esto? Y bueno, este viaje a Colombia fue en 2014. No tan lejos. Ya 9 años atrás. Y eso ha seguido siendo una búsqueda en mí. ¿Influyó en esa búsqueda después, desde tu regreso de Colombia? Sí, profundamente, porque en mí el sentido de buscar este arte sagrado generó una crisis con lo institucional, con lo académico, porque fue el choque con el director de la carrera por lo que yo planteaba, el rechazo que él tuvo. Yo sentí que marcaba una diferencia muy profunda en una visión de las cosas y yo sentí que tenía que elegir entre defender esa visión o abrirme a pertenecer a cierto espacio. Y sentí que si defendía esa visión, si me abría ese riesgo, esa visión me iba a defender a mí después. Eso forma parte de tu camino trascendente. Y hace un rato escuché fuera de este momento de cámara
que hablaste de que estuviste en Santiago del Estero? Estuve en 2021 en mediados de 2021 hasta mediados de 2022, más o menos un año. ¿Y tuvo alguna conexión esa experiencia en Santiago del Estero con la experiencia de Colombia? En el sentido de estar lejos de Buenos Aires por un tiempo, viviendo de otras maneras. Ahí porque un hombre amigo, que es santiagueño, pero que vivió mucho en Estados Unidos y que, bueno, siempre ha tenido una tendencia, también desde cierta espiritualidad, de generar cosas para los demás, etc. Y él, en honor de su madre, que era maestra, él compró un terreno y quiso empezar a edificar una suerte de escuelita que pudiera brindar gratuitamente asistencia escolar, talleres culturales, cuestiones a los chicos de unas zonas más bien pobres. ¿En la capital? Las termas de Río Hondo. Quería alguien que... Ojo que las termas son un lugar concentrado casi aparte de lo que es santiagueño. Sí. Y en parte sí, así que hay una especie de... Está más cerca de Tucumán. De dualidad que... Y tiene algo como ahí, como que dice Tucumán o Santiago del Estero, es un lugar muy turístico. No hay mucha empatía. Pero bueno, la cuestión es que este hombre estaba buscando a alguien que pudiera ponerse la camiseta, tener la visión suficiente para decir, vamos a darle adelante con esto. ¿Y qué hiciste? Y no encontraba gente en el lugar que respondiera a eso. Y entonces, como él ya me conocía a mí, él había estado en Buenos Aires, habíamos charlado varias veces, me habla y coincide con una etapa en la que yo realmente sentía el llamado a irme de Buenos Aires. Algo me pedía un espacio distinto, un espacio como virgen, entre comillas. Otras conexiones. Sí, ya algo en mí se había cansado entre la pandemia y todo un montón de cosas, que si bien yo estuve igual muy activo creando y generando cosas, yo ya necesitaba irme. De hecho, me había ido unos días a Trenquelauquen, ya me había fantaseado con volver y hacer nuevas cosas ahí. Pero surge esta propuesta y me dice, mira, yo te voy a dar un dinero por mes y que puedas hospedarte acá, y qué sé yo, más o menos para que no esté tan en la nada, digamos. Fui una vez para probar y sentí que tengo que hacerlo. Y me mandé y comencé. ¿Y cuál fue tu experiencia concreta ahí? ¿Qué hiciste? Y ahí fue más pedagógico. Aparte de que siempre escribía y escribí unos libros. Una cosa que tuvo de parecido la experiencia en las termas con lo que yo viví en esa ciudad que me hospedaba en Colombia, que se llama Tunja, fue que también, con vistas a una posible acción creativa, intentaba yo comprender a la ciudad, que la ciudad me hablara, que el lugar me hablara, y estar sensible, captando señales, símbolos, pequeños gestos en las personas, en la historia del lugar. Y me interesaba a mí en ambos ver qué elementos en la historia del lugar los conectaban con esto que decíamos antes de Jung, el arquetipo del sí mismo, de la totalidad, o con lo trascendente. Cuáles pudieran ser de pronto esas claves especiales para que se despierten las profundidades de las personas de esa cultura. Tenía esas intuiciones y por eso los primeros días allá en las termas yo caminaba bastante, porque estaba todo parado, todavía no podíamos comenzar las actividades con la escuelita. Entonces yo caminaba por el lugar. Me acuerdo que había muchos perros peligrosos, había que ir con un palo porque te aparecían perros de la nada, te querían comer, entonces había que espantarlos de alguna forma. Pero era caminar como en una deriva, en un estado de... Más que en una deriva, es a la deriva. Que no sabes lo que va a pasar después. Sí, o sea, no caminar como quien dice, bueno, tengo que ir a la panadería y vuelvo, y ya hay una mente que fija el para qué, sino estar circulando
como a la espera de intuiciones, de captar cosas, de que algo te viniera a vos. Sí, sí, que me empieza a susurrar secretos el lugar. Y estar abierto a que cada experiencia que aconteciera, por más azarosa o extraña que pueda parecer, me estaba queriendo decir algo. Como tener la confianza de que el lugar responde a mi pregunta y me está queriendo decir algo. ¿Y cómo condecís eso con el hecho de ser, desde el punto de vista publicidad, y el lugar en sí, con lo turístico, con el lugar turístico de la gente que va a las termas? Eso es interesante porque, en los primeros meses estaba todo parado, lo turístico. Entonces, yo no accedí desde un principio a el formato de las termas de Río Hondo que casi todos conocen. Era como una sombra de las termas de Río Hondo. No se permitía la circulación, todas las medidas, digamos, conocidas de la cuarentena. Entonces, era medio una ciudad fantasma. Qué bien. Muy pocas cafeterías abiertas. Qué favorable para vos. En cierta medida sí, porque notaba una tristeza, un decaimiento, y me sentía especialmente llamado a algo, a despertar. Entonces traté de ahí, a partir de esas intuiciones, generar cosas, pero a su vez escribía poemas, me detenía en un café, escribir cosas que percibía, etc. Y eso a mí me resultaba muy significativo porque sentía que ningún tiempo era ocioso, en el sentido de que estaba desconectado del propósito o de la obra. Que tanto lo aparentemente más activo como lo aparentemente más pasivo era parte de un todo indispensable. Pero yo te quiero apartar un poco de ahí, que no es apartar, descubrirlo vos y que lo descubra lo que van a ver y escuchar. Y disculpenme el tartamudeo porque a mí me toca. Dijiste, escribías poemas. Sí. ¿Qué pasa con el escribir poemas en relación con el entorno? Antes de ahí, escribías poemas, y no te digo escribías poesía, escribías poemas. Sí, la práctica o la inclinación a escribir textos literarios en mí comenzó con fuerza en el año 2009. No antes. No, en el año 2008. No antes. Antes había escrito algunas cositas, pero recién en el año 2008 me propuse seriamente aprender a escribir literatura. ¿Qué relación había con la música? Con tu búsqueda de la música. Porque palabra, poemas, música, sonidos al fin y al cabo, trasladados a la escritura. Bueno, había intentado algunas canciones, lo poético para darle nombres a las composiciones estaba presente. Yo hice en el secundario me especializaba en letras, entonces estaba como estimulado desde ese lugar. ¿Había mucha lectura de poetas o no? No tanto, no, más narrativa se leía. Pero había un taller literario en el colegio de poesía, un taller de poesía en el colegio había. Yo te pregunto a vos, te pregunto a Marco. No, lo que sí, había mucha lectura de la Biblia, desde chico. Entonces ya eso me permitía estar en contacto con ciertas formas de lenguaje y de expresión, y la iglesia, las canciones, eso estaba muy presente. Entonces también para mí el trabajo con la palabra, aparte de la música, era importante porque en el contexto religioso lo que lleva de alguna manera la posta es la palabra, el discurso. El discurso es el que le da el carácter, como por decir así, cristiano a la música. El discurso argumentativo, muy tan de moda. Sí, que intenta convencer. Entonces, de alguna manera sentía que tenía que saber valérmelas con la palabra, con la expresión escrita. Pero es curioso porque mi interés especial por escribir una novela fue lo primero, que me llevó a ponerme a leer textos sobre la escritura, a preguntar, a buscar, a ver, a intentar. Ya leía a otros autores con el deseo de captar sus secretos,
Y esa novela también surgió porque yo me fantaseaba con ser presidente. Entonces la novela estaba relacionada con eso. ¿Y está escrita y publicada? Es una novela que la compartí con algunas personas. En el momento que la escribí, yo estaba... lo que tenía un entusiasmo propio quizás de la ingenuidad. Entonces yo la compartía con distintas personas que consideraba que tenía que hacer eso, ser muy activo tratando... Claro, hoy la leo y deseo que quede ahí en la nebulosa del tiempo, digamos. Pero no está publicada. No se dio y menos mal, sí. digo. Pero ¿Puedes sí, rescatar algo de ahí? sí que observo que estaban en germen cosas que se fueron desarrollando luego en mi búsqueda. Era una novela rara, experimental, con distintas formas de escritura, buscaba como combinar distintas voces, lenguajes. ¿Estudiaste algo al respecto sobre lo que se dice teóricamente? Eso se llama narratología, la teoría de la novela. Bueno, hablando de la novela que vos la tenés ahí en un cajón, metafórico realmente hablando, ¿estamos? ¿Podés abstraer, porque me pregunto, esa realidad poética en verso tuya? Sí, algo sobre esa novela que me preguntabas que señala cosas, ahora que lo estoy pensando. La novela se llamaba El profeta Lisandro. Y estaba escrito como una falsa biografía. Ajá. Y incluía escritura poética también. En distintas modalidades, depende de las épocas, de las instancias de la vida. Y el personaje, Lisandro, llamado profeta, había sido presidente de Argentina. Está escrita en pasado la historia. Cuentan de un presidente que fue un poco liberado de las contingencias históricas de Argentina. Es como un no lugar Argentina ahí, por decir así. Y este personaje se cuenta desde su nacimiento en el campo, por eso hay una escritura que evoca la poética pampeana, por decir así, que recibe un mensaje de un ángel, el padre, sobre el hijo que va. Entonces hay cosas que estaban inspiradas en la experiencia que yo conté con mi papá y conmigo. Hay algo de autobiografía. Sí, incluso el personaje se vinculaba con la iglesia evangélica, era músico, en sus discursos de campaña decía poemas. Y bueno, en fin, fue un intento de pensar las distintas cosas que digamos, que eran parte de mi vida, la cuestión musical, la cuestión de la religión, la espiritualidad, la búsqueda artística, literaria también, y esto de lo de presidente, que si bien no perduró en mí, lo observo como sí una tendencia a formar grupos, a formar comunidad, a tratar de... pedagógico, didácticamente hablando. Sí, cuando iba allá a las termas o en todo lugar trataba de reunir a los artistas, de generar alguna obra que pudiera capitalizar el sentido de todos, de cómo... Del individuo al grupo. Sí, como que me he sentido llamado, por lo general, a eso, a una especie de liderazgo, por decir así, y aprendiendo en eso la forma, distintas maneras de llevarlo adelante. Esencial. Dando, se aprende. Sí. Qué categórica que estoy, ¿no? Y la entrevista es a vos, ¿no? Y bueno, de ahí me ejercité mucho en los cuentos, porque sentí que el género novela era demasiado grande para mí, no estaba preparado, sentía. Entonces dije, bueno, voy a escribir textos breves, tratando de desarrollar la escritura, las formas de narrar, el lenguaje, búsquedas, etcétera. ¿E influyó en vos el hecho de haber seguramente leído o escuchado esa parte narrativa, ficcional, simbólica, metafórica, que son las parábolas y los apócrifos bíblicos? ¿Las parábolas de Cristo?
Y claro, no solo de él. Sí, yo... En los antecedentes judaicos existen también. Sí, en un momento investigaba, estudiaba sobre el tema, había escrito algo en reflexión sobre las parábolas y la idea de que una historia contuviera ciertos, implícitamente, de alguna forma, ciertos principios, ciertas verdades, sean, llámese metafísicas o como quiera, que al escucharlo el otro, a captar esa idea, empiezan como una sustancia a entrar en la psiquis, entrar en el alma, empiezan a permear y generar un movimiento y facilitan el acceso luego a esas vislumbres, esas comprensiones, a que se hagan esas asociaciones, esas sinapsis mentales, por decir así. Pero eso ha existido y sigue existiendo también en todas las pretendidas o reales religiones y mitos de todos los tiempos. Así que, con ese sentido, que algunos tildan de moralista didáctico, pero que en realidad tiene la profundidad de aquel que da de lo pedagógicamente sentido y didácticamente realizado. ¿Existió esa búsqueda simbólico-didáctica? Sí, efectivamente sí. Aquí en mis manos izquierda, porque era de corazón la que voy a ser tradicionalista, sin referencia a otras apreciaciones erróneas respecto de la palabra. Tengo un libro. Para mí, la palabra libro es tanto una palabra sagrada y como objeto también es un objeto sagrado, que atraviesa tiempos y espacios y que son el símbolo de esa necesidad de que quede en sus hojas el ser de uno. Y acá sí voy a decir algo en contra. Más que en contra, voy a decir un no. Y no palabras vacías, pero que están impresas. El libro sagrado es el que conlleva palabras que tienen valor de esencia en su existencia. Y qué notable. Toda palabra está compuesta por letras graficadas o grafemas que representan sonidos como los que estoy emitiendo con Marcos conmigo. Y las letras representan otra forma de arte, porque el arte es uno solo. Cada uno es un dibujo de algo que simboliza y representa. Qué bueno que nos detengamos a buscar en sus formas contenidos. En cada una hay unas con otras. Otro aspecto que está en la esencia también de este libro para que los que están escuchando los lean. Y esto también es hablar de que hubo antes libros publicados por Marcos. Sí. Y sobre eso me haría feliz. Y es un eso grande, no es una señalización externa. Que los hable. Además de tantos libros internos no publicados antes, ahora, y tal vez, y muy cierto, muchos después. ¿Qué nos decís al respecto? Sí. Algunos libros que he ido armando en formato que se llama PDF y que compartía con amigos, o sea, que les hacía la portada y demás, quedaron en digital con una difusión mínima, digamos, gente que yo se lo enviaba para que lo leyera. Unos los
hice publicar por una editorial que trabajaba en digital, eso ya en el año 2013 más o menos, pero la primera impresión de un libro escrito por mí, publicada en papel por editorial, fue a fines de 2015 por una editorial llamada Enigma Editores. Qué lindo nombre. Sí. Que el libro era una biografía, es una biografía. Yo había conocido una persona que de la religión evangélica, que había tenido una experiencia muy fuerte no solo de conversión espiritual, sino que con un accidente estuvo al límite de la muerte, estuvo en coma muchos días, le amputaron las piernas, tenía quemaduras muy profundas, y en esos días tuvo experiencias de carácter onírico, visionario, como se le quiere llamar, o en el bardo, como dicen los tibetanos, que cambiaron su vida. Se dieron paralelamente los cambios corporales tan dramáticos que tuvo después de ese accidente a cambios de su concepción del mundo, su espiritualidad, su fuerza, por todo lo que experimentó en esas visiones y algunas también después de salir del coma. Entonces, este muchacho, Martín, contaba siempre su testimonio y hablaba de esto, y él quería tener su historia de vida escrita en un libro. Y él me lo decía a mí: vos que escribís, ¿por qué? Bueno, finalmente nos hicimos ese libro, digamos. Yo lo entrevisté mucho y escribí su historia y se publicó, y ese libro se titula Un camino de fuego. Eso fue en 2015. Qué título fuerte, ¿eh? Porque también el fuego era lo que vivió él, que lo quemó, y por los distintos simbolismos de eso. ¿Y lo atravesó? Sí, él tendría que haber muerto teóricamente por lo que se suponía, pero bueno, fue milagrosamente recuperado. Y después de eso, libros con poemas y con relatos, he ido también armando digitalmente. Y en el año 2019, un editor, amigo, escritor y editor independiente, al que yo le pasé un libro, porque yo siempre que armaba un libro quería que no repitiera nada de lo que había hecho antes. Siempre textos nuevos, que nunca hubiese incluido en ningún libro anterior. Puntos de vista. Tenía ese criterio. Pero, de manera excepcional, en 2019 armé un librito titulado Para andar por encima del mundo, textos de un pájaro azul, que incluía textos de todos los libros anteriores. Perdón, ¿son dos títulos en uno? Textos de un pájaro azul es como un subtítulo. Ajá. Y yo se lo di a leer a este amigo, y él me dijo: me interesa, te lo quiero publicar. Y así fue, se publicó en 2019, ese tuvo bastante buena repercusión, combinaba poemas con algunos relatos, 72 textos en total. Bueno, ese tuvo, la verdad que se movió bien, se hicieron varias presentaciones. ¿Y no tenés más? Y no me quedaron ya ejemplares de Para andar por encima del mundo. ¿Y no se puede reeditar? Podría ser reeditado, sí. Y luego, en el año 2021, con la editorial La Guillotina, que pertenece a la Asociación de Poetas Argentinos, se publicó un breve poemario titulado Cantos de un pájaro, que fue escrito durante la parte final de mi estancia en las termas de Río Hondo. Un poemario con ya otra búsqueda en el lenguaje más sofisticada, con otras complejidades en la manera de abordar la religiosidad, etc. Otras formas. La sensualidad, sí. Como que significaba una búsqueda especial con el lenguaje, con la escritura poética, es el libro. Y tuvo apoyo de una escritora amiga que le gustó mucho cuando se lo envié, le dijo: esto se tiene que publicar, me apoyó para que así fuese y demás. Y bueno, se hizo una tirada corta, pero se tuvo muy buena respuesta. Otra para reeditar, entonces.
Y ya en este año 2023 se ha lanzado este Evangelio de la Noche. Lo terminé de escribir en enero de 2023, se publicó en fines de junio de este año. Es un libro, es un poemario con poemas en prosa, 24 poemas en prosa ilustrados, con 24 ilustraciones que he realizado yo mismo de manera digital. ¿Qué llamás poemas en prosa? ¿A qué llamás, mejor dicho, poemas en prosa? Y es muy importante para los que ven y escuchan en este momento. Sí, es una peculiaridad interesante porque la distribución en la página de los fragmentos de oración o de las oraciones que llamamos versos o versificación es lo que caracteriza de entrada visualmente a la poesía. Si por ejemplo uno tiene que estar catalogando libros y quiere hacerlo rápido, enseguida uno abre y ve cómo está distribuida en la página, es de poesía, es de poesía, es de poesía. Si está puesto de otra manera, si uno está puesto así, esto es prosa. Pero aparece esta forma peculiar, como yo no había escrito casi poemas en prosa en libros anteriores. Digo casi porque para andar por encima del mundo hay un poema en prosa. Sin embargo, como me habían atraído también ciertas escrituras orientales, como los llamados sutras, que son a veces una especie de poesía en prosa, y claro, el efecto es rítmico fundamentalmente. Y como me interesaba evocar también el tipo de lectura bíblica, que es más bien sucesiva, salvo algunas excepciones como el libro de los Salmos, o los Proverbios y el libro de Job, que están versificados, tener ese tipo de lectura como los Evangelios, más continuada, pero a su vez no tiene las hilaciones y a veces ciertas facilidades que son buenas para la narrativa, sino que es una escritura muy rítmica, muy sonora, con juegos de sentido y ritmos más abiertos, más propios del discurso poético. Canta todo el tiempo el libro en cierta medida. ¿Metaforiza? Está muy cargado de esa sensación de significados abiertos, de símbolos, de metáforas. Está lleno de imágenes para uno jugar con eso e interpretarlas de distintas maneras. Sí. ¿Quién se juega con eso que aprendimos en la escuela? Por ejemplo, imágenes sensoriales, de movimiento. Estamos imágenes mentales jugando también. Es imágenes de pensamiento, que devienen de la retórica, por ejemplo. Sí, porque así, por ejemplo, si pensamos en la tradición cristiana, en su arte, por ejemplo, en el de las catedrales, que uno queda a veces embriagado en esa misteriosa profusión de símbolos, de rostros, de figuras, de claroscuros, y esa sensación de abundancia, de misterio, de cosas como de otra dimensión, como de otro mundo. La de apuntar al cielo, siempre apuntando hacia arriba. Sí, a veces figuras que parecen cavernosas o hasta perversas o lo que fuese, pueden hasta intimidar, pero que una poética, incluso de los religiosos, pudiera llevar a una experiencia con esas palabras, llámese palabra Dios o Jesús o símbolos, retomar esa experiencia de lo misterioso, del otro mundo, de la ensoñación, la experiencia visionaria que se llama. ¿Y lo místico cómo juega? La mística, o también la idea de la gnosis, ¿También? del conocimiento trascendente, del conocimiento que está más allá del informativo, sino de la captación intuitiva del ser, de la verdad.
es troncal en este libro o en esta propuesta de evangelio, porque toda con su arquitectura de lenguaje, sus ritmos, su musicalidad, sus símbolos, parecen pretender no a que el lector entienda claramente cuáles son los postulados doctrinales, éticos, o llámese políticos o lo que fuese del libro, sino que se embriague. Entonces yo quiero escuchar uno, y dicho con la sonoridad de tu voz. Muy bien. Poética. ¿Qué querés hacer? ¿Y leeremos? Una especie de sorteo inconsciente de adentro. Abrir el libro, cualquier hoja, y leer ahí o elegir. Hagamos el sorteo. Los que miren el video no van a saber si realmente fue azaroso o no, pero... que lo infieran, que lo intuyan, pero lo podés mostrar ahora. A ver, abrirlo en cualquier lugar. Voy a mostrarlo para que se vea en el video, también para que se vean las ilustraciones. Cada texto ocupa no más de una página. Son 24 poemas o capítulos, incluso se podrían pensar. El texto está en la página impar, y en la página par, que le corresponde, está el número, una ilustración que evoca lo iconográfico, representa el rostro de una especie de ser. ¿Y el título, que no me acuerdo, lo dijiste? El título es Evangelio de la Noche. Es nocturno. Sí, evoca lo nocturno, y eso puede interpretarse o repercutir en la mente de distintas formas. Habría que ver luego. Tiene la ilustración y una breve oración aquí debajo que oficia como introductoria para el libro o como síntesis también para el capítulo. Así que voy a elegir uno al azar de los 24, a ver si me sigue el escribano. Este. Capítulo, poema número 8, debajo de la imagen, el texto dice: en la cruz, una fricción con fantasmas. El poema se titula Crux Aeterna. Una demanda incesante en torno al centro de la herejía. Florecen fábulas silenciosas. Los hombres de gnosis llevan su boca marchita, aplanados por la externa blancura. La magia de la materia es contraevolución de carismas, un evangelio fetal. Cuernos retorcidos que han negado la dicha, una concha de Santiago sin fuego. Alianza descarriada, dispersa por tumbas, lanzan su vena de fastidio. Si eres santo de Dios, acusan, da ritmo a este carnaval de fetiches. Si eres sabio, hostigan, rasga la membrana del aire. Si eres digno, rudos, muéstranos la fisiología hiperfísica del sexo. ¿Qué hay tras las manos mojadas? Voz del tentador de los ascetas, cielos que se desfondan, el juicio de la muerte. Sálvate a ti mismo, se burlan. Cura tus marcas de meditación. Elévate, hazte una deidad para que ardamos incienso. La cruz es maravilla de apoteosis,
es fuerza de las ganas de huir. Todas las luces son trampas, quejas del universo que nos ha sometido. Voy a terminar y no termino nada. Esta reunión maravillosa con la lectura de este azaroso texto como apertura. A los que escuchan y leen y le dan el libro. Para que sienten y sienten. Y me abrevio, omitiendo un artículo y una palabra que junta. Para los que sienten. Por eso cometí el error gramatical adrede. Que la verdadera gramática es la de las palabras esenciales, que tienen forma de una corriente profunda, religiosa, pero religión quiere decir unir, religar. Ojalá podamos, todos los que en este momento estamos escuchando y los que después, dicho hoy, por este, gracias Marco, que implica la gracia de ser. Se continúe después de pensar y sentir lo que hoy han visto y escuchado para continuar en el próximo tramo. Gracias. Será pronto. Gracias, Kevin. Gracias. Entonces, gracias. Arriba, sobre todo. A este cielo que trasciende y va más allá de este mundo. Va hacia el universo. Hacia el más allá de las estrellas.